impulsamos desde el principio. En el 2018 tenemos ya vigente la ley del tren de cercanía. Es decir, este es un proyecto que el Paraguay ya priorizó y que tiene que concretar. ¿Cómo se hace? Bueno, comenzamos impulsando primero como un joint venture y después como una APP. Nosotros tomamos toda la información que existía, que ya teníamos, y presentamos en marzo del año 2020 la APP del tren de cercanía, Ministerio de Obras Públicas, FEPASA, mesa de entrada, comenzó el proceso. Justo en ese mes de marzo vino la pandemia, se cerró todo y todos los recursos fueron a salud. Hicimos un seminario, un taller de elegibilidad, se llama, eso es el primer paso que marca la ley de APP. Un seminario muy interesante, un taller muy bueno, donde cada uno de los 40 participantes de todas las instituciones públicas, privadas y la academia analizaron en profundidad el proyecto para ver si era elegible para hacer una APP o no. Después cada uno dio una puntuación por separado y eso salió ampliamente favorable. Siguiente paso, factibilidad. Como estaba cerrado, no teníamos recursos, MPC tampoco. Pedimos la colaboración de la cooperación coreana y ellos nos la dieron, nos la apoyaron de una manera muy importante. Vinieron técnicos a pesar de la pandemia, muchísimos a ayudarnos a hacer el estudio de factibilidad que incluye un estudio de demanda. Ese estudio de factibilidad culminó en un tiempo razonable, récord casi diría, de 6 meses. Se presentó en el 2021, analizamos, mientras tanto nos hicieron conocer cómo era la tecnología que ellos tenían y a fines de ese año 21, ellos nos proponen, ellos mismos, como una propuesta de Corea, diseñar, financiar, construir, operar y mantener el tren por 30 años. Ellos lo harían con su dotación de técnicos, ingenieros, y con una transferencia de tecnología. Eso es tal vez sea uno de los elementos más importantes de este proyecto, ¿verdad? Que ellos nos transfieran a nosotros, a Paraguay, su tecnología ferroviaria, de manera que nosotros tengamos una tecnología y una industria ferroviaria propia también. Desde ese momento comenzamos el análisis con las instituciones del Estado, pasó por todos los filtros técnicos, analizamos muchísimo y en la mayor profundidad posible con la Secretaría Técnica de Planificación, con el Ministerio de Hacienda. Muy profundo fue ese análisis. Después pasó a Congreso un proyecto de ley como este, les explico brevemente, como proyecto presentado, ofrecido por los coreanos. No entra dentro de nuestra clasificación legal, digamos, dentro de una APP, ni tampoco de una llave en mano, ni de una concesión tradicional. Se parece más a una apuesta de gobierno, a una propuesta de gobierno a gobierno, requería de una ley especial. Y como es una propuesta de ellos, nosotros tenemos que, nosotros Paraguay, responderle, ok, nos gusta tu propuesta, vamos a seguir profundizando, o no nos gusta y andarnos más Corea, nosotros vamos a hacer nuestro tren cuando sea. Entonces, eso se tiene que traducir en los términos de una ley, esa ley especial que nos va a todos a indicar que podemos avanzar con los coreanos. Y esa ley está en estudio en el Congreso, está en el Senado en este momento, tuvo una primera aprobación y tiene que estudiarse en particular cuando haya voluntad política, digamos, ¿verdad? Entonces, ese es el estado general del proyecto, un resumen. Ingresó al Senado luego. Está en el Senado, claro. O sea, ingresó por el Senado, entonces tengo que pasar por Cámara Baja también. También, exacto, así es. ¿Qué requerimientos tuvo en senadores, por ejemplo? Seguramente pidieron algunos detalles, tengo entendido, para Por poder supuesto. seguirlo estudiando. ¿Eso se presenta nuevamente por parte de FEPASA? ¿Cómo sigue luego? No, eso está en el Senado en comisiones. Las comisiones tienen que analizar el proyecto de ley y después dar una serie de recomendaciones o aprobación o rechazo y se estudia en el Pleno después. ¿Qué Presidente, no, para que la gente entienda nomás y que nos explique brevemente, ¿FEPASA qué es? ¿Es un ente autárquico dependiente del Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué es FEPASA? Te agradezco mucho la pregunta, Julio. Desde el año 2002, Ferrocarriles de Paraguay es una sociedad anónima que está por fuera del Estado paraguayo,
que fuera del presupuesto que no recibe dinero del Estado. Es una empresa privada como cualquier otra, como la empresa que está produciendo este programa, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Tiene que generar sus recursos y vérselas cómo sobrevive. En el caso de FEPASA tiene que sobrevivir con el transporte, es una empresa de transporte de ferrocarril, ¿verdad? Entonces tenemos transporte o de pasajeros o de carga. Y eso lo tenemos en Encarnación. Hoy día está funcionando tanto el tren de pasajeros como el tren de carga. Lógicamente que nosotros necesitamos mucho más desarrollo ferroviario en el Paraguay y estamos todo el tiempo impulsando iniciativas privadas. Como no podemos esperar que el Estado destine parte de sus recursos a hacer nuevos trenes, ¿verdad? Ojalá lo pudiera hacer, es lo que todos queremos, pero como no podemos esperar con una carga tributaria tan baja, ¿verdad? Las prioridades son otras, ¿verdad? Es muy difícil que destine un monto importante para hacer trenes, por más que hay grandes conveniencias para que así sea. Entonces, como no podemos esperar eso, impulsamos que el sector privado haga inversiones. Las inversiones privadas van a venir para hacer trenes de carga, porque esos son los trenes que dan alguna rentabilidad, que pueden dar rentabilidad, no así los trenes de pasajeros, que no son rentables financieramente en ningún lugar del mundo, son rentables económicamente, socialmente. Por eso es que los trenes de pasajeros en todo el mundo son, si no de propiedad del Estado, fuertemente subsidiados por el Estado. En este caso, FEPASA, para aclarar, es muy importante lo que pregunta Julio también. Sí. FEPASA es una empresa privada donde el Estado es el dueño de las acciones. Donde el Estado es el dueño de las acciones. Así es. Y tiene que generar sus propios recursos. Genera sus propios recursos. Yo no soy funcionario público, ninguno de los que están en FEPASA, compañeros de trabajo, son funcionarios públicos, ni recibimos tampoco nada del Estado. Hoy subsiste gracias al trabajo que están realizando los trenes de carga. En Encarnación tenemos tren de carga que comenzamos ahora después de 10 años nuevamente y el tren de pasajeros. Y aparte de alquileres, actividad, tenemos que, como cualquier empresa, movernos para generar recursos. Presidente, dentro de lo que es este estudio, el proyecto, el análisis técnico, mencionaba de que esto ya pasó por el Congreso. Tuvo aprobación por parte de la Cámara Alta y quedó pendiente de aprobación en la Cámara Baja. Tuvo aprobación en general, ¿verdad? Y tiene que estudiarse ahora en particular, ¿verdad? Volvió a comisiones, es una cuestión de técnica legislativa, ellos comienzan de cero, o sea, analiza a través de cero. Ahora vamos a tener un nuevo Congreso, ya sabemos quiénes van a ser los integrantes. Entonces, un poco lo que sucede es que el proyecto está en el Senado pendiente de la voluntad política. Presidente, el estudio de factibilidad dijo al comienzo que estudia también en cuanto a demanda. Una de las preguntas que me surge rápidamente es franja de dominio. Y creo que algunas zonas ya fueron ocupadas. ¿Cómo se va a solucionar ese tema de franja de dominio? Uno de los elementos importantes y sensibles del proyecto es justamente la liberación de la franja, que tiene que ocurrir antes del cierre financiero, pero después de que salga la ley, ¿verdad? O cuando sea, cuanto antes. En la franja de dominio, antes de lo que ahora ocurrió, que es la liberación, estaba ocupada más o menos en un 10%. Es decir, 90% estaba libre. Ahora, en los meses de marzo y abril del 2023, 220 familias que estaban apostadas encima de la franja de dominio salieron y se fueron a sus casas en el barrio San Blas, detrás del aeropuerto, porque el Estado les proporcionó una casa, ¿verdad? Una vivienda. Entonces, se liberó la franja en gran medida. Tenemos algunas personas que todavía quedan y que tendremos que trabajar con ellos cuando llegue el momento de hacerlo después que salga la ley.